El tema de esta predicación, enfrentando miedos y temores. Con la ayuda de Dios vamos a iniciar una serie, hacemos una pausa en el libro de Daniel, en el epílogo de ese libro, y estaremos abordando una serie de predicaciones que le hemos titulado a esta serie Enfrentando desafíos. Y el primer tema de esa serie es Enfrentando miedos y temores. Números 13:33. La travesía de Israel desde que sale de Egipto es un cuadro que ilustra la vida cristiana. Dios quería que Israel fuera libertado de la esclavitud en Egipto, y eso nos ilustra que nosotros, desde que venimos a Cristo, Dios nos libertó de la esclavitud del pecado para una vida abundante. ¿Cuántos lo creen? Amén. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo ofrece una vida abundante donde hay abundancia de paz, abundancia de amor, abundancia de gozo, y todos aquellos que perseveremos en los caminos disfrutaremos de esas bendiciones. En el tiempo en el cual vivimos nosotros, particularmente en este año 2020, hemos sido testigos de un incremento de muertes causadas por el virus del COVID-19. Muchos han muerto, otros han pasado por la experiencia dolorosa de perder a un ser querido, y esos acontecimientos han producido en los corazones de muchos, si no es que de todos, miedos. Ver por noticias, escuchar de oídas que alguien falleció, que alguien murió, que fue causa de este virus, eso en el corazón de las personas ha llegado a producir miedo, temor, y muchos han llegado a tener ansiedad, temores. Los cristianos no hemos sido exentos de eso. Esos acontecimientos han llegado también a atemorizar el corazón de muchos cristianos. Y muchos cristianos están siendo presos de miedos, de ansiedades, de zozobras. Quiero compartir con ustedes un artículo de un periodista que escribió un reportaje respecto a la pandemia. Y él dijo lo siguiente: a causa de esta pandemia hay temor de perder el empleo, de perder los ahorros de muchos años de esfuerzo, temor a no poder pagar los créditos bancarios pendientes, temor a despedir personal, temor de que el negocio se vaya a la bancarrota, temor a la incertidumbre del futuro. Sobre todo, tenemos el temor de perder a un ser querido por este virus. Atravesamos unos días de mucho temor, navegando en medio de una pandemia con el temor de un descalabro económico, lo cual será difícil de recuperar. Atravesamos en la economía el miedo de perderlo todo, un temor emocional que se viene dando en este tiempo de crisis. Queridos lectores, la situación no es muy alentadora. Este reportaje refleja la inquietud y la percepción del mundo de allá afuera, donde hay muchos temores. La pregunta que surge es: ¿dónde quedamos nosotros, los cristianos, frente a esto que estamos viendo y que muchos columnistas están escribiendo todos los días? La respuesta es que los cristianos no somos exentos de ser contagiados por este espíritu o este virus que se está contagiando a toda la sociedad aquí en México. Si no tenemos cuidado con esto, hermanos, que estamos presenciando y que estamos viendo, ese temor puede contagiarnos, y ese miedo se puede convertir en un gigante invencible, problemas que difícilmente podremos superar. Dejo un apartado allí, hermanos, porque vamos a regresar y vamos a ir a Marcos 4:35. Marcos 4:35.
Como esto puede causar, este tipo de espíritu puede causar estragos muy importantes, Dios quiera darnos una palabra el día de hoy. Encontramos en Marcos 4:35 un pasaje muy conocido por muchos acerca del momento cuando Jesús está con sus discípulos y se van en una barca. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Lucas 8:22, paralelo al pasaje, si por ahí puede, yo lo voy a ir mencionando, pero si no, quédese en Marcos. Dice Lucas 8:22, aconteció un día. Significa que entonces un día de repente sucedió un evento en la vida de los discípulos y de Jesús. Un día como cualquiera. Un día como cualquiera las cosas pueden cambiar en la vida del hombre. Nos podemos levantar tranquilos en la mañana y de repente en cuestión de segundos la vida puede dar un cambio abrupto y puede cambiarnos la vida. Podemos pasar de la alegría a la tristeza, de la felicidad al dolor. Los días son inciertos. Por eso cuando estamos bien, tenemos salud y todo está tranquilo, hay que darle a Dios gracias. Porque no sabemos cuándo puede cambiarnos las circunstancias y estar del lado del dolor, del sufrimiento. Un día, dice, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. 36 de Marcos 4. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. En aquel tiempo pues era común para ellos adentrarse y comenzar a trabajar en lo que es la pesca. Muchos de los discípulos eran expertos en la pesca, incluyendo a Pedro. Y dice el texto 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Un día como cualquiera, se fueron a trabajar, a recoger pescado, y de repente en ese momento dice que se levantó una tempestad de viento. Una tempestad. No perdamos de vista que los expertos en pesca están acostumbrados a enfrentar tempestades, ¿cierto? Para ellos es común meterse al mar, comenzar a navegar y de repente que haya una tormenta y se levanten las olas. Ellos están acostumbrados a eso. Saben cómo solfear las dificultades. Pero esta tempestad fue distinta. Esta tempestad fue mayor y distinta a las que habían enfrentado los discípulos en esos días. Dice el texto que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, es decir, la tempestad fue tan grande que las olas comenzaban a meterse en la barca. No eran olas de 15 o 20 centímetros, eran olas grandes. Y comenzó, dice el texto, las olas entrar en la barca. Y esto es muy importante lo que estaba sucediendo, hermanos. El texto nos habla de un momento importante, versículo 38, y él estaba en la popa, Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Dice otra versión, sobre una almohada, y esto nos habla de que Jesucristo también fue hombre y también tuvo momentos de fatiga y de cansancio. Y le despertaron y le dejaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, fue un momento en el cual la circunstancia comenzó a atemorizar a los discípulos. Una tormenta distinta, una situación difícil. Se les olvidó que Cristo, el mismo Hijo de Dios, estaba en la barca. Se les olvidó de las promesas que Dios les había hecho a través de Cristo Jesús. El 38 dice que estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esa frase, no tienes cuidado que perecemos, tiene una connotación de llamar la atención. Los discípulos fueron a molestar a Jesús porque esa tormenta les acechaba de tal manera que su vida corría peligro. Y ese evento contagió las emociones y los sentimientos de todos. Ese evento fue tan grande que comenzaron ellos a sentir pánico, miedo, temor de perder la vida, y todos perdieron la calma. Esos sentimientos comenzaron a apropiarse
de los corazones de los discípulos. Y sabe que hay momentos en la vida en las cuales tendremos o hemos tenido circunstancias en las cuales el miedo nos toma presos. No sabemos qué hacer ni cómo pensar. Los discípulos hasta este momento habían caminado mucho tiempo con Jesús, habían visto milagros, habían escuchado los mensajes, las enseñanzas de Jesús. Pero en este evento algo sucedió, que aquello que sabían de Dios se fue. Y lo que hubo más en ellos fue desesperación y pánico. Esto nos enseña algo, hermanos. Podemos caminar mucho tiempo en el Señor y cuando venga un evento a nuestras vidas que no tengamos control de él, aquello que confiamos en Dios puede desaparecer. Por eso, estemos firmes en las cosas de Dios. Esto nos enseña que no importa cuánto tiempo estemos caminando en Dios, pueden llegar momentos en nuestras vidas las cuales nos hagan titubear y nos hagan no creer en Dios. Por eso, el mensaje esta hora de parte de Dios. Dice el texto 39, y levantándose Jesús reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Vemos la deidad, la divinidad de Jesús, controlando las cosas sobrenaturales. 40. Y les dijo a los discípulos, ¿por qué estáis así? ¿Cómo, hermanos? Amedrentados. Subraya esa palabra. Significa cobarde en el griego. La palabra es deilos. Significa temer. Significa amedrentar. Entonces el texto se lee así: ¿por qué estáis cobardemente? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis con temor? Y esto nos habla, hermanos, de que en ese momento Jesús pudo ver el temor que había en el corazón de sus seguidores. Para los discípulos era una situación difícil la que estaban viviendo en ese momento. A pesar de que algunos eran expertos en la pesca, en ese momento la situación los rebasó. Y dice el texto, viene el reproche de Jesús. ¿Por qué no tenéis qué, hermanos? Fe. Jesús les reprochó la falta de qué, hermanos? De fe. Y esto nos habla, hermanos, de que habrá momentos en nuestras vidas en las cuales el miedo sea más grande que la fe. Vendrá a tu vida un evento que aquello que tú confías de Dios sea menor que a tu miedo, que a tu ansiedad. Y eso, hermanos, nos habla que los seres humanos somos tan frágiles. Por eso Dios en esta hora levanta su voz para hablarnos a través de su palabra. Con esa introducción vamos a ir a Números 3, versículo 26. Números 13, 26. Un pasaje quizás muy conocido para muchos que hemos tenido la oportunidad de leer la Biblia. Para no poder leer todo el capítulo 13 y 14 voy a resumirles en lo que estoy buscando la cita. Números 13. La historia de estos capítulos es de que Dios saca a Israel de Egipto y les promete que los llevaría a la tierra que fluye leche y miel, ¿cierto? Pero cuando ellos están en el desierto, ellos mandan unos espías, ¿cierto? Mandaron unos espías para que fueran a inspeccionar la tierra. Esto no fue idea de Dios, esto fue una petición del pueblo. Y Dios permitió en su soberanía permisiva de que esto fuera así. Pero no fue la voluntad de Dios de que estos espías fueran enviados. ¿Sabe por qué? Porque enviar a los espías a inspeccionar la tierra era falta de fe. Porque ya Dios les había dicho que era tierra que fluía ¿qué? Entonces, ¿cuál era la duda? No tenía por qué haber duda. Pero el pueblo de Dios, en su duda y incredulidad, mandaron ¿qué? Espías. Estos espías estuvieron 40 días, según el pasaje, en la tierra inspeccionándolas. Entre ellos estaba Caleb y Josué.
Fueron 12 espías los que fueron a inspeccionar la tierra. Después de 40 días, estos espías regresan y traen el reporte para entregarle a Moisés y al pueblo. Escuche esto, hermanos. Dependiendo tú cómo percibas las situaciones, dependiendo cuál sea tu percepción de los eventos que tengas, es la manera como vas a hablar y a comunicar lo que te pasa. Texto 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. Entrega del reporte. En el desierto de Paraán, de Cades, y dieron, ¿qué dieron, hermanos? La información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Dice el texto que les mostraron, ¿qué? Evidencias. Dicen algunos estudiosos que el racimo de uvas pesaba hasta 40 kilos. Un racimo. Impresionante el fruto que tenía esa tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, es decir, era cierto, no fue mentira. Dios lo que promete es verdad. Lo que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Encontramos aquí que los espías comienzan a hablar y a explicarles que en la tierra donde ellos fueron había abundancia. Y el texto nos habla del evento que estaban viviendo ellos ahí. Dice el versículo 29, el 28, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Subraya la palabra fuerte. Significa feroz, desalmado, sin piedad. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Dos obstáculos. La palabra fuerte dijimos que significa feroz y desalmado, sin corazón, sin piedad. Entonces la gente que habitaba en ese lugar era gente que no se tocaba el corazón para matar a alguien. Eran sanguinarios. No solamente la gente de ahí, dice el reporte, sino que las ciudades eran muy grandes, las murallas. La palabra fortificada nos habla que eran murallas difíciles de escalar. 29. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. El panorama que están describiendo estos espías, estos 10 espías, no es nada alentador. Es oscuro y gris, como diciendo: ¿para qué vamos a esa tierra si vamos a encontrar problemas? Aunque Dios diga lo que diga, es una tierra donde encontraremos problemas y quizás muchos morirán. No es nada alentador. Y sabe que esto que están hablando estos espías, todo el pueblo lo está escuchando. Y esto nos enseña algo. La manera como tú le comuniques a tus hijos las cosas que estás viviendo es como tus hijos verán la vida. Si usted le cuenta a su hijo: es que la vida es bien difícil, hijo. Los problemas son muy grandes, no nos alcanzan, no tenemos. El hijo se lo va a creer. Porque de ti depende cómo ves el vaso. O lo ves medio lleno o lo ves medio vacío. Pero las palabras que transmitimos y cómo lo decimos comunica algo a los que nos escuchan y nos siguen. Y eso les afectará para bien o para mal. 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Esa palabra callar nos muestra que la gente estaba externando su punto de vista después de haber sido contagiado por un espíritu de miedo y el temor de escuchar a los espías su reporte. ¿Sí ha visto en algunos hogares que de repente papá y mamá comentó algo en la mesa, estaban comiendo los hijos sentados y de repente lo que comentaron, los hijos comenzaron a discutir, a hablar su punto de vista? Suele pasar.
Nosotros, los que tenemos la bendición de estar frente a un grupo, ya sea un pastor, papá o mamá, que los hijos están siguiendo, tu influencia es muy grande. Tus palabras pueden ser de conflicto o de edificación. Todo depende cómo lo quieres ver. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ¿qué dijo Caleb? Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Cómo vio Caleb la situación allá, hermanos? Él la vio con riesgos, con adversidad, pero confiado de que en Dios podrían ocupar la tierra que fluye en leche y miel. La vida en la cual vivimos, hermanos, no es color de rosa, tiene sus riesgos y sus sinsabores, pero es mejor vivirla con Dios que sin Dios. Los 10 espías iniciaron la descripción de la tierra y comenzó eso a infundir en el corazón del pueblo de Israel miedo, temor, zozobra y ansiedad. Hoy nosotros en el siglo XXI, sí, año 2020, ¿cómo se contagia el virus del COVID-19, hermanos? Es un virus que está en el aire. Usted sale de su casa, va a la clínica, a una tienda, platica con alguien y ahí puede ser contagiado. ¿Cierto o no? Usted llega a su casa y cuando llegó no pasó nada, pero después de 1, 2, 3 días comienza a sentir los síntomas. ¿Cierto o no? Espiritualmente sucede lo mismo. Usted sale de su casa, platica con una persona, con un hermano, con un vecino, y lo que usted platicó y escuchó y le dijo el vecino, el amigo, el hermano, eso le puede afectar y puede ser contagiado de miedo y de temor. Y hay gente que está en su casa, no quiere salir, no quiere tener contacto con nadie, no quiere congregarse, no quiere leer la Biblia. Esas personas han sido contagiadas con un espíritu de miedo y de zozobra. ¿Y sabe qué? La incredulidad y el miedo que tienen ahora es más grande que su fe. Esta pandemia vino a revelar muchas cosas, entre otras, vino a revelar que cristianos tibios, carnales, cristianos niños espirituales, su fe no estaba sólida. Y hoy no saben qué hacer con su vida. Esta pandemia vino a evidenciar que la fe de muchos cristianos no era tan sólida como ellos pensaban que era. Esta pandemia vino a revelar que muchos cristianos no estaban buscando a Dios de corazón. Eran susceptibles, era una fachada de cristianismo. Porque hoy sus vidas están sumergidas en miedos y en temores, decepcionados y algunos cuestionando las promesas de Dios. No somos escépticos, no podemos idealizar y decir no existe. Sí, ahí está el virus, ahí está la enfermedad, pero Dios está con nosotros. No podemos descuidar las indicaciones que tenemos allá afuera. Hay que hacer lo que nos toca hacer, acatar indicaciones que nos dan el gobierno. Pero de ahí a vivir en temor, en miedo, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. 2 Corintios 1:20. Dios, sus promesas son fieles. La fe de Caleb estaba fundamentada en las promesas de Dios. Dios les había prometido darles una tierra donde fluía leche y miel, y Caleb lo creyó. Los otros 10 espías esparcieron un espíritu de pánico, de miedo, y el pueblo comenzó a contagiarse de ese espíritu. Números 13:31. Mas los varones que subieron con él, los otros 10 espías, ¿qué dijeron? No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Vemos un espíritu de estos 10 presos del miedo. No podremos. Y eso comenzó a contagiar a los demás. Pero Caleb y Josué tenían fe. Los gigantes están ahí.
Porque ahora el miedo a perder la salud, a perder el trabajo, a perder los hijos, para muchos son gigantes que no pueden ellos enfrentar. Miren lo que dice el Salmo 84:14. Dejemos un apartado ahí. Dios quiere que pongamos nuestra mirada en Él, que todo lo puede. Usted me alcanza, Salmos 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es decir, aún la muerte que puede causar miedo y temor al hombre, el Salmo nos dice que hasta en ese lugar Dios nos cuidará. Gloria a Dios por ello. Aún sabiendo de Dios, hay miedo a la muerte. Pero tenemos una promesa que aún en medio de esa situación, Dios nos guiará más allá de la muerte. Y esto es importante, hermanos. Una cita más, Marcos 13:5 y 8. Los cristianos de hoy, si se dejan contagiar de este espíritu de miedo y terror que el mundo promueve, dejarán de creer en lo que Cristo y Dios a través de su palabra nos dice. Marcos 13:5 y 8. El problema de estos espías, como los discípulos en el caso de la barca, es que vieron más grandes las olas y los gigantes que al Dios eterno. Marcos 13:5 son palabras de Jesús. Los últimos tiempos. Jesús respondiendo le comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis, seguidores de Jesús, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, ¿qué tiene que ser el cristiano? No os turbéis. Van a escuchar de guerras, de rumores de guerras. Y aquí turbarse es: no pierdan el miedo, no pierdan la confianza, no tengan miedo. El que está allá afuera se puede alarmar, pero usted, hijo de Dios, confía en su Señor. No sea como el que no conoce a Dios, es de que pasa esto, pasa y la gente de aquí para allá. No, ustedes van a ver las cosas, pero no permitan que esos eventos les quiten la paz. No os turbéis, porque es necesario que suceda así. Lo que estamos viendo hoy, la pandemia, la guerra en Medio Oriente, el problema en Sudamérica, etcétera, son eventos que Dios ya dijo que iba a suceder. No deben de agarrarnos de sorpresa a nosotros, los hijos de Dios. 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares. Apenas hubo uno la semana pasada. Y habrá hambres y alborotos. ¿No los hay? Claro. Encienda el televisor. La gente molesta por todo. Aquí en México, en Estados Unidos, en todos los países del mundo hay huelgas, gente inconforme y alborotos. Principios ¿de qué? De dolores son ¿qué? Ahí está. Todo lo que estamos viendo son principios de dolores, dijo Jesucristo. Si no tenemos cuidado y somos diligentes con nuestra vida espiritual, podemos ser arrastrados con un espíritu de temor y miedo. Y nos puede pasar como estos 10 espías. No solamente seremos arrastrados nosotros, arrastraremos a la familia. Arrastraremos a nuestros hijos y a nuestra descendencia a que vivan igual. Números 13:32. Volvemos al pasaje. La manera como externamos y comunicamos las cosas influye en aquellos que lo escuchan. Estaban dando el informe los 10 espías, gris y oscuro. Y después, dice el texto 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel. ¿Qué sucedió? Una noticia mal comunicada produce malos entendidos. Una situación mal comunicada produce
malos entendidos. Y la gente hablaron mal. Si tú no tienes cuidado cómo les hablas a tus hijos las cosas como deben de ser, puedes llevarlos a que discutan entre ellos y hablen cosas que no deben de decir. Cuán importante es aprender a hablar con propiedad las cosas. Todos los eventos tienen su dificultad, pero usted decide ver con incredulidad los eventos que vive o con fe. Usted decide cómo comunicar a su hijo, con qué palabras utilizar para desalentarlo o para alentarlo. Pero cada quien decide. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga. ¿A qué, hermanos? A ver, ya no entendí aquí. Si estos espías fueron 40 días a inspeccionar y la gente que estaba allá, que ellos vieron, tragan a sus moradores, ¿por qué no se los tragaron a ellos? ¿Sabe que muchas veces vemos cosas que no son? Y vemos los problemas más grandes de lo que son. Porque si los hombres de esa tierra hubieran sido como ellos lo estaban describiendo, ellos ni siquiera hubieran regresado a dar el reporte. ¿Cuántas veces no vemos los problemas más grandes de lo que son? No digo que no sean problemas, quizás para usted es grave, pero no hay problema que sea más grande que nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por muy grande que sea, no hay gigante más grande que nuestro Dios. Y tú permites y tú decides cómo quieres ver el problema. Si lo ves insuperable, si lo ves grande o si lo ves difícil, pero confías en que Dios te va a ayudar. Y hablaron mal. Una de las peores reacciones y actitudes que los cristianos de hoy tienen es que muchos llegan a hablar mal de Dios y de sus hermanos, responsabilizando a los otros de su condición. No hay peor circunstancia para un hombre que después de haberse alimentado de Dios, haber recibido de Dios palabra, ahora estén criticando y hablando de las cosas de Dios. Dice el texto 32, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande, ¿qué, hermanos? Estatura. 33. También allí vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como ¿qué? Como tú te sientas, como tú quieres que te vean los demás, es como los demás te van a ver. Si tú te ves chiquito, pequeño, insignificante, así te verá la gente porque tú quieres que así te vean. Es lo que dice el texto. Léalo otra vez. Y éramos nosotros a nuestro parecer, nuestra percepción delante de ellos es que éramos pequeños, éramos inferiores. No es que ellos sean grandes, es que nos hicimos chiquitos, nos hicimos pequeños. Y muchos piensan así y piensan que su Dios es igual que ellos de pequeños. Tú decides cómo quieres que los demás te vean. Si tú quieres que te vean triste, decepcionado, cansado, sin esperanza, pues eso es lo que tú estás transmitiendo. Si tú quieres que la gente te vea como con lástima, con tristeza, diciendo es que ellos que van a la iglesia se sientan abandonados y solos, es lo que tú quieres comunicar. No es lo que Dios es. Dios es grande. Dios es poderoso. ¿Cuántos lo creen? Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Qué profunda es la percepción. Esta historia, hermanos, que estamos leyendo describe lo que es la vida cristiana hoy para nosotros. Dios nos libertó del pecado y nos prometió una vida en abundancia con Cristo Jesús.
Nunca nos engañó al decirnos que no tendríamos problemas, pero la vida en Cristo es una vida abundante. Abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de amor. Amén. Ahora, después del informe vienen las consecuencias. Capítulo 14, versículo 1. Es muy importante ver cuál fue el resultado de la falta de fe. Mirando a los gigantes y no mirando al Dios Todopoderoso. Números 14, 1. Entonces, toda la congregación, ¿qué hicieron? Gritaron. ¿Sí logra ver, hermanos, cómo las cosas que comunicamos puede cambiar la actitud de la gente? Todo el pueblo gritó y dio voces. ¿Y el pueblo qué? Y sabe que muchas veces los hijos lloran y gritan por la manera como los padres le comunican las cosas. El sufrimiento y el dolor que muchas veces hay en las familias es porque los padres no supieron decir las cosas como deberían haberse dicho. Claro, la gente estaba llena de pánico, estaba con ansiedad, estaba con zozobra, había mucho miedo. Y no era porque en el lugar donde fueron a inspeccionar no hubiera problemas, sino que la manera como comunicaron los espías trajo un pánico. Este pasaje revela el alcance y la magnitud de lo que puede suceder cuando un espíritu de miedo, de pánico es infundido en el corazón del hombre. Todos aquellos que tenemos la bendición de guiar a otros o tener influencia en otros, mucho cuidado. Mucho cuidado cómo comunicamos las cosas. 2. Y se quejaron contra Moisés. ¿Qué culpa tenía Moisés? Y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá que muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá que muriéramos. Qué difícil cuando una persona, después de escuchar algo, desea morirse que confiar en Dios. Los resultados fueron catastróficos. La gente deseando morir antes que seguir confiando en Dios. 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor que volvernos a Egipto? Hijos, tenemos muchos problemas. ¿Saben qué? Vámonos al mundo. Desde que llegamos a Dios solo son problemas y problemas. ¿Y cuántos padres en algunas iglesias, pastores, a veces cuando falta sabiduría? Por eso es tan importante la sabiduría. Ahora la gente deseando volver al mundo. ¿Ustedes creen que van a estar mejor en el mundo que con Dios, hermanos? Así le pasó a la gente. Es lamentable lo que la gente comenzó a expresar en ese momento. Todo porque llegó un espíritu de pánico y comenzó a inundar el corazón de ellos. 4. Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Estamos mejor allá, en el mundo. Vamos a buscar un pasatiempo para recrearnos. La vida cristiana es muy aburrida, es muy triste, no tiene sentido. Muchos piensan así. Esto nos revela un descontrol total en el pueblo y lo que el pánico había alcanzado. Y sabe, hermano, que mientras yo estudiaba esto, comencé a hacer un recuento de mi vida cristiana y de la vida cristiana que ha existido en la humanidad, particularmente en las iglesias. Siempre en las iglesias habrá dos grupos de personas. Unos que siempre van a ver las cosas con un pero. No tenemos, no nos alcanza, ¿qué vamos a hacer? No se puede. Siempre con palabras negativas. Pero también, gracias a Dios, siempre habrá un remanente. No podemos, pero vamos a hacerlo. No tenemos, pero confiemos en Dios.
no nos alcanza, pero vamos a dar el primer paso. La pregunta es, ¿con cuál de los dos grupos tú te identificas? ¿Cuántas crisis usted ha vivido en el país? Usted. ¿Cuántos problemas difíciles ha vivido? Creo que muchos. Pregunta, ¿Dios lo dejará? ¿Por qué lo va a dejar hoy? La crisis del 85, el terremoto, la crisis del 94, 92 creo. Difícil la economía en México. ¿Dejó Dios a su pueblo? ¿Por qué va a dejarnos hoy? ¿De qué grupo eres tú? ¿De los que todo el tiempo ves las cosas con adversidad? ¿O de los que ves la adversidad pero confías en Dios? 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron ¿qué? Una expresión de molestia y de enojo. Espérense, tranquilos, hay problemas, pero ustedes están dejando que sea más grande su incredulidad que su fe. 7. Y hablaron a toda la congregación. Esto es una escena bastante fuerte, hermanos, de los hijos de Israel, diciendo, aquí habla Josué y Caleb, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera ¿qué? Buena. ¿Qué están viendo ellos, hermanos? ¿Cuál es su perspectiva de Josué y Caleb? La tierra es buena. ¿Cuál era la percepción de los 10 espías? La tierra tiene gigantes, las murallas son muy grandes, la gente es feroz. ¿Qué quieres ver tú? ¿La bendición o el problema? Lo que tú quieras ver es lo que tú tendrás. Si Jehová, 8, se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. 9. Por tanto, no seáis ¿qué? Rebeldes contra Dios. Cuando tú permites que la incredulidad y la duda sea más grande que tu fe, tú eres un rebelde delante de Dios. ¿Tú quieres hacer enojar a Dios? No le crees. ¿Tú quieres que Dios se aire contra ti? Pon en tela de juicio sus promesas. Cuando el hombre pone en tela de juicio lo que Dios dice, está siendo rebelde. Si algo ofende a Dios es que pongamos en tela de juicio su palabra y que dudemos de lo que Él ha dicho. Sucede exactamente con la vida cristiana que vivimos nosotros, hermano. Ahorita estamos leyendo la historia, pero sucede en el siglo XXI lo mismo. Gente que sabe de Dios, pero su incredulidad es más grande, no le cree. Si Dios tiene que mandar cuervos para dar de comer a sus hijos, va a mandarlos Dios, hermano. Pero confiemos en el Señor. 10. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró, ¿en dónde, hermanos? Esa palabra, la gloria de Jehová, se mostró en el tabernáculo de reunión. Según el texto hebreo, hace referencia a que Dios se manifestó como juez y dio un veredicto. Dios es misericordioso y es amor, pero también Dios es juez y es justo. Y se presentó como juez. 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y viene el juicio. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Sabe qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, estos no quieren creer en mí, no dudan de mí. Son gente incrédula, con duda. Esa gente no puede entrar a la tierra que fluye leche y miel. Te daré un pueblo
que sí me crea. Un pueblo que tenga valor, es lo que quiere decir el texto. Gente con valor para creerle a Dios. Dice el texto 12: yo los heriré en mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Vamos al texto 20 de Números 14. No podemos quedarnos en todo el pasaje. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verán. Más de 600,000 judíos salieron de Egipto. De esos 600,000, solamente 2 entraron con sus familias, Caleb y Josué. ¿Cuál fue la razón? Su incredulidad y su duda. La duda es cosa seria, hermanos. Ser preso del pánico y del miedo y de la incertidumbre es cosa seria. Dios puede perdonar todo, pero las consecuencias tú las enfrentas. Dios perdonó a esta gente, según el pasaje 20, pero ninguno de ellos entró en la tierra prometida. 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Cuál fue ese espíritu? De fe, de confianza. Y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. La actitud de Caleb fue muy distinta a los otros 10 espías. 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí no se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. 29. En el desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Fuerte el mensaje. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. Un día por año, por haber sido rebeldes, incrédulos. ¿Sí logra ver cómo nuestras acciones alcanzan a los hijos? ¿Sí lo que logra ver? Las acciones nuestras alcanzan a nuestros hijos. ¿Qué culpa tenían estos niños de los padres rebeldes en contra de su Dios? 40 años estos niños crecieron en el desierto, solamente por no haberle creído a Dios. Y ellos llevarán vuestras rebeldías, los hijos, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocéis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por día. Y conoceréis mi castigo. Esa fue la gloria de Dios que se manifestó en el tabernáculo. Cuando tú dudas de lo que Dios puede hacer contigo, hermanos, es cosa seria. No es que hagas lo que tú quieras. Es que nuestras decisiones son muy profundas, impactantes, hermano. En esta hora Dios nos trajo de lejos, quizás con prisas, para escuchar este mensaje. Que nos llevemos a nuestras casas este mensaje. Hay un virus allá afuera
que está matando a mucha gente y que mucha gente está siendo presa de pánico y de miedo. Y no es el COVID-19, es el miedo y el temor de muchos que han dejado de confiar en Dios y que están teniendo más dudas que fe. Dios quiere que no seamos nosotros. Afiancémonos en las cosas de Dios. Vamos a concluir Isaías 43:2. No perdamos las bendiciones que Dios nos da, hermanos, porque le damos lugar a la duda y a la incredulidad. Isaías 43:2, una promesa de Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Una promesa muy hermosa para este siglo XXI, año 2020. Estamos aquí, nuestra vida corre peligro y podemos ser contagiados, indudablemente. Pero no permitamos que esos miedos y temores nos quiten la paz y el gozo del Señor.